que por la palabra en sí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Amén. Tomen asiento. Hoy les quedo viendo las diapositivas, aquí las tengo, pero... Uy, gracias. ¿Qué vimos en la clase pasada? Levítico, ¿cierto? Pero el domingo pasado, ¿qué vimos? Algo que recuerden. Usted nos decía que nosotros por lo general siempre teníamos presente del Señor era su nacimiento y su muerte, pero nunca teníamos en cuenta el proceso y la vida que el Señor tuvo que llevar. Amén. ¿Y se hacía un contraste entre quién? ¿El Señor era mayor que los ángeles? Sí. Hablamos de Adán y el Señor Jesús. Sí, señora, que era mayor que el mismo Adán. Hoy el contraste va a ser con Moisés y el Señor Jesús. Como dice nuestro texto, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Quiero que vayan mirando el texto y vayan pensando, hablando lo establecido que el Señor Jesús es nuestro pariente redentor. El autor del libro de Hebreos profundiza en la implicación de que somos o siervos o hijos de Dios. Recuerden que el primer redentor que muestra la Biblia es Moisés. Él es el primer redentor porque él es el que saca al pueblo y lo lleva y hace los sacrificios. Obvio que el que introduce al pueblo es Josué, a la tierra prometida. Pero el Señor, la Escritura nos muestra que Moisés fue uno de los principales y ahora viene el contraste con el Señor Jesús. No olvidemos que el autor de Hebreos les está escribiendo y les está diciendo, ustedes están viviendo una persecución. Y tienen una persecución, uno, por los principios bíblicos que traen, y dos, porque no los van a aceptar dentro del templo, dentro del sistema que ellos tienen. Y entonces viene haciendo el contraste en este momento entre Moisés y el Señor. El versículo 1 ahora, el enfoque aquí no es nuestro llamado, a pesar de que habla de los participantes del llamado celestial. El enfoque realmente está en aquel que nos llamó. Por eso dice considerar. ¿Qué dice? Al apóstol y sumo sacerdote. Está hablando de que el Señor Jesús es apóstol y sumo sacerdote. La palabra apóstol en hebreo es shaliach. Cuando vayan a ustedes a ver el video en YouTube van a encontrarlo. Y es importante, van a ver las gráficas. La palabra shaliach es la palabra que se tiene en el hebreo para apóstol. La palabra shaliach es cuando alguien le entrega el poder a otra persona para que haga las cosas en función de él. O sea, el padre le entrega al hijo esa autoridad. El hijo viene a ser el representante, como cuando usted tiene un problema judicial
y le entrega todo el poder a un abogado. Y el abogado se vuelve representante suyo. Y el abogado donde quiera que vaya lo está representando a usted. Eso es lo que significa la palabra chaliach, apóstol. Y cuando el Señor llamó a sus apóstoles les dijo, ustedes son como yo. Y a donde quiera que vayan, son como yo. Así es que el que los toque y los hiera, me hiere a mí. El que los tome y los bendiga, me bendice a mí. Porque es la palabra en el hebreo. Y sumo sacerdote es la palabra Cohen Gadol. La palabra, ¿qué entienden ustedes por sumo sacerdote? Quiero que nos vayamos soltando en esta mañana y entremos en... El sumo sacerdote era el único que tenía entrada al lugar santísimo, Sí, señora, o sea que tiene unos privilegios. que no tenía un sacerdote. Una comunión especial con el Señor. Como el representante ante el Señor del pueblo. Entonces hagamos la relación ahí entre el sumo sacerdote y el apóstol. ¿Cuál es la función del apóstol? ¿Mensajero? El representante. Y predicar al mundo, ¿no? Sí, él lleva el mensaje. Y dijimos que el Señor Jesús no solo trae el mensaje, Él es el mensaje. Él es el mensaje de salvación. Y aparte de eso, como sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace el sumo sacerdote? Mediador. Entre Dios y los hombres. Y entre los hombres y Dios. Él está puesto ahí en la mitad. ¿Por qué está diciéndonos el autor aquí en el capítulo 3 esto? Moisés en Sinaí fue el emisario de Dios, transmitiendo la verdad de Dios y los deseos de Dios al pueblo de Israel. Moisés, cuando el pueblo de Israel cayó en la idolatría con el becerro de oro, ¿qué hizo? El Señor que no lo destruyera. Fue intercedió. Y la escritura nos dice que nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. Dice, hijito, si hubieras cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aquí el autor del libro de Hebreos está diciendo, no pierdan de vista quién es el Señor Jesús, porque Él es más grande que los ángeles, aunque fue hecho poco menor que los ángeles. Él es más grande que Adán, y aunque viene de la descendencia de Adán, por su obediencia, lo que veíamos en la clase pasada. Y hoy el contraste entre Moisés. Moisés fue un hombre grande, pero Moisés fue llamado siervo de Dios. Y ahorita nos va a decir, Jesús es llamado hijo. Y aquí viene una posición para que nosotros lo entendamos en el libro. ¿Usted participa de ese llamamiento a ser hijo o todavía está como un siervo? Anda todavía en la esclavitud. Y es importante entender eso. El Señor Jesús cumple el papel de ser un profeta como Moisés lo predijo en Deuteronomio 18. Mírenlo, por favor. ¿Cómo vamos con esa transmisión? ¿Sí está saliendo? Ah, bueno, mi hermano. Y si los hermanos, qué pena que no los salude, Dios los bendiga a los que nos estén viendo y cualquier pregunta que tengan con mucho gusto. Deuteronomio 18, del 15 al 19. Moisés escribiendo habla de algo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción... ¿Hasta ahí? Hasta el 19. Gracias, mi hermano. Sí, porque allá viene con el profeta y la presunción. Primero nos está hablando del Señor Jesús. Usted puede corroborarlo con Hechos capítulo 3, versículo 22 o Hechos capítulo 7, versículo 25. Por eso nos ha sido tan importante que miremos, ya nos dimos un viaje con Moisés.
Si viajamos con Moisés y nos dimos cuenta qué era lo que Moisés estaba haciendo, puedo claramente ver al Señor Jesús porque Él es el que viene a traer la imagen clara. Todo lo que Moisés hizo frente al pueblo, las señales, los milagros, el profeta que el Señor dice que va a levantar, Él va a venir a hacer lo verdaderamente legítimo. Recuérdenlo, Moisés es un siervo, el Señor Jesús es el Hijo. De la misma manera que Moisés intercede por el pueblo, el Señor Jesús intercede por nosotros. De la manera que Moisés presentó sacrificios para el Señor Jesús viene y presenta el sacrificio, porque todo era un trabajo para llegar al verdadero sacrificio. La función sacerdotal, ¿recuerdan lo que dijimos que Moisés tenía que, Moisés por su desobediencia, ¿qué perdió? No, eso fue el pueblo que lo llevó a la desobediencia, pero en la zarza, el sacerdocio. Por eso se lo entregaron a Aarón. El Señor Jesús, por su obediencia, recibe el sacerdocio. Todo lo que hemos visto de Moisés es lo que se repite con el Señor. Regálenme un segundito que está muy pequeña esta letra y no veo. Ya. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. El Señor Jesús es el Hijo fiel. Moisés tuvo pecado, el Señor Jesús no. Por eso va a ser un contraste aquí diciendo, Moisés, aunque fue grande, no es tan grande como el Señor Jesús. De ahí es donde muchos se pegan para decir, no, es que la ley que vino con Moisés fue abolida. Eso es falso. La ley fue cumplida, no abolida. Porque Dios no dice una cosa y mañana cambia de parecer. Dios no dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y mañana dice, no, ustedes ya me sacaron el mal genio, ya no son hijos míos, ya son sobrinos. No, Dios no dice eso, sino que nos va llevando por el camino. El Señor Jesús fue obediente. Luego nos habla de una casa. Dice, el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Eso es lo que está diciendo ahí en el texto. Moisés construyó una casa, fue un tabernáculo, y ese tabernáculo fue glorioso, pero él lo construye desde un plano que se le da. Dios le dice a Moisés, este es el plano de lo que usted tiene que hacer. ¿Recuerdan cuando también David quiso hacer el templo? El Señor le dio los planos, le dijo, mire los planos, esto es lo que yo quiero que haga. Moisés levanta el tabernáculo y lo que él hace es excelente, pero luego viene el Señor Jesús y levanta una verdadera casa, que es lo que está diciendo acá, que somos nosotros. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y lo que está diciendo es, Moisés solo trajo un lugar donde las personas van a ir a congregarse. Y ese lugar merece respeto, merece reverencia. Ahora el Señor viene a incluirnos en él. Y nosotros venimos a ser la casa de él. ¿Sí me lo están entendiendo? El Espíritu del Señor viene a nuestras vidas a morar. O sea que la casa donde habita Dios soy yo. Ya no es... Y hoy lo estamos viendo como testimonio. Estamos en un recinto. Y lo que une este cuerpo es el Señor. Y nosotros somos la iglesia de él, que es mucho más grande. El Señor dijo, ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombres. Levantaré un pueblo y ellos serán mi iglesia. Esto es importante que usted lo mire en la Biblia. Cuando usted escucha por ahí profecías que van a levantar un tercer templo, que el Señor viene a un templo, eso no es bíblico. El Señor Jesús dijo, no más templos hechos por manos de hombres. El templo donde morará mi Santo Espíritu es ustedes. Por eso cuando sale el judaizante o sale el de la doctrina tal a decir, no, es que ya tienen la vaca lazana, ya van a construir el templo en Jerusalén, el Señor viene al templo en Jerusalén, están destrozando la Biblia, porque el Señor no miente. ¿Entendido? Esto para que ustedes vayan, la profecía le hemos dicho que es como un pescado.
que tiene muchas espinas y es que comiendo suavecito y masticando bien. A ver, y quiero que me den sus puntos de vista. Se paran 90 hombres y dicen, sí va a haber un templo. Y sí van a haber sacrificios. Y me sacan ciertas profecías de la Escritura y dice, y el Señor Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos y él gobernará desde Jerusalén, desde el templo. Pero él estando acá dijo, no, yo no voy a más templos. Por eso cuando destruyeron el primer templo, vino el humo, el primer templo vino el humo y llenó la presencia del Señor ese templo. Cuando fue arrasado ese templo, el Señor dijo, la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. Y cuando el Señor habla de eso, está hablando de que un día él mismo iba a venir en carne e iba a entrar a ese templo. Esa es la gloria postrera. Cuando él entró al templo, cuando la gente lo persiguió, cuando los suyos no quisieron estar con él, esa fue la gloria postrera. Y él dijo, ya no más templos. Esto va a ser destruido, Jerusalén. Y ahora yo habitaré en el corazón de los hombres. Y ellos serán mi pueblo, yo seré su cabeza. Por eso la Biblia habla de un cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo del Señor somos nosotros, la cabeza es Él. Por eso Él tiene mayor gloria y mayor honra, porque Él vino, fue a habitar en nuestras vidas, en nuestros corazones. El pueblo, como lo acabamos de leer, dijo, nosotros no queremos hablar con Dios. Que venga un profeta, para que nosotros no muramos. Pero cuando vino el Señor dijo, no, las cosas ahora son así. Entonces lo que les estaba diciendo, el que construye una casa, merece más elogio que la misma casa. ¿Qué era lo que estamos diciendo? Nos reunimos, pero ¿a quién honramos? ¿A quién estamos exaltando? Al Señor. Y como iglesia, ahí está, no se desune. Y yo creo que ya no nos desunimos. Sí podemos ponernos de mal genio, nos indisponemos, porque es nuestra naturaleza. Pero que nosotros nos destruyamos para nunca más volvernos a levantar. No. ¿Podemos tener problemas? Claro que sí. El apóstol dice que hay diferencias, divisiones, disensiones, no nos entendemos, unos nos creemos más fuertes, otros nos creemos más débiles. Pero ese es el caminar, ese es el cuerpo. Eso es como una pareja, un matrimonio. ¿Cuál de los dos es más grande? Ninguno, porque el uno complementa al otro. Y tiene que ser así. La mujer es complemento del marido, eso dice el apóstol Pablo. Porque ni la mujer es sin el marido, ni el hombre es sin la mujer, porque el hombre procede de la mujer. Y cuando se entiende eso, que son uno solo, que son un equipo, se va todo para adelante. Y la mujer dócilmente se sujeta a su esposo, porque ve que no hay un señorío tirano, sino que verdaderamente hay un señorío de parte del Señor para llevar las cosas hacia adelante. ¿Sí está entendido? No hay ninguno más grande. Debemos apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros. Siempre las figuras que el Señor ha colocado en la iglesia no es para que nos sintamos más grandes. La figura del apóstol, la figura del pastor, la figura del profeta, la figura del evangelista, son figuras, pero no para que se crean grandes, sino para que se encaminen las cosas. ¿Está entendido? Así es que si el Señor les da a cada uno su don y les pone su nombre, no podemos ser muy grandes. El único grande es el Señor. Amén. Vamos a versículo 6. Alguien que lo lea, por favor. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Hay un condicionamiento. Dice, si retenemos firme hasta el fin. Este texto no está hablando de que su salvación se pierde. Hay gente que toma ciertos versículos para decirle que usted puede perder la salvación. La salvación no se pierde. El que se pierde es el hombre. No, la salvación no se pierde porque es un regalo del Señor. Vuelvo otra vez, lo que el Señor te regala, no te lo quita. Pero sí puedes caminar por la vida como un siervo, no como un hijo. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol hablándole a los creyentes hebreos.
no se desliguen del Señor Jesús para mandarse otra vez a la ley con Moisés, porque los que andan con Moisés caminan en esclavitud, porque es siervo. Caminen con el Señor Jesús, porque es la fe. Y es importante. Vamos a seguir mirando. Hay un condicionamiento ahí donde dice, ¿de quién somos la casa si retenemos firme? No podemos dejar botadas las cosas. Y aunque sí podemos, el Señor nos va a devolver hasta el fin. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ser parte de la casa del Señor es condicional. ¿Condicional a qué? A su firmeza en el caminar. Dependiendo de su firmeza en el caminar, usted me va a hablar si es una persona que todavía es esclava o es libre. ¿Sí me están entendiendo? Porque tenemos muchos creyentes en la iglesia que son esclavos. Ellos viven para una conducta. Ellos no viven para una relación. La conducta es esta y se tienen que llenar estos requisitos. Eso es ser siervo. Ser hijo es participar de lo que está diciendo acá, de gloriarnos en la esperanza y en la confianza, de que el Señor, como hizo la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del fin. El texto no está diciendo que usted se va a perder. Y ahorita nos va a hablar de cómo el Señor castigó duramente al pueblo por su incredulidad. Hermano, una pregunta. Con referencia a lo que su merced decía de la casa y eso, ¿cuál sería la finalidad del templo físico en épocas donde existió? Lo primero fue una figura para que se acercaran. Porque el Señor mismo es el que instaura como eso, ¿no? Él dice, háganme un lugar, reúnanse allí y yo me voy a reunir con ustedes. Entonces comienza el entrenamiento porque como el hombre se desliga espiritualmente del Señor, el Señor comienza a trabajar con esos medios físicos para que vuelvan a acercarse. Pero no se pueden acercar de la manera que ellos quieran, sino como el Señor dice. Y esa figura la va a mantener ahí hasta cuando Él ya viene y dice, todo este entrenamiento es para esto. Y ya entra lo que conocemos como el nuevo pacto y la revelación del Señor para nuestras vidas y nuestros corazones. Ya nosotros, cuando lo vamos entendiendo, nosotros no vamos a un lugar a buscar al Espíritu del Señor, sino que el Espíritu del Señor está en usted, que no lo percibimos y no acatamos muchas cosas. Eso ya es asunto de nosotros por nuestra esclavitud mental, pero el Señor está con cada uno de nosotros. Eso es lo que hace la unidad en el cuerpo. Cuando nosotros vemos que el cuerpo del Señor, como quiera que se llame la denominación, comienza a sufrir, la iglesia comienza a sufrir. Lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando están diciendo no se pueden reunir, no se pueden congregar, la iglesia en general sufre. Los que son de Dios sufren. Porque uno piensa, está orando el hermano en el pastor que está por allá en un campo, que se está escondiendo para llevar la palabra. Bueno, nosotros estamos aquí como en un confinamiento, pero hay hombres que están pasando unas necesidades terribles por allá en otros lados con el objetivo de llevar la palabra. La guerrilla, paramilitares, todo lo que usted conoce que sale en los medios de comunicación. Entonces nos dice el Señor que debemos de tener perseverancia. En otras palabras, no se trata simplemente de ser salvo o justificado por la fe. Que esa es la experiencia. Voy a remitirlos a Éxodo. La experiencia de Éxodo primero en la Pascua. ¿Lo recuerdan? El cordero. ¿Para qué mataron el cordero y para qué pintaban el dintel de las puertas? Para la libertad que dio el Señor. No, y apartaban a los primogénitos de una vez, ¿se acuerdan? Por el espíritu de muerte genial. Y venía un espíritu de muerte. Entonces la primera experiencia que tiene el creyente es la Pascua. Pero después de la Pascua, ¿qué le espera al pueblo? Por eso les dije, cuidado con lo que estamos estudiando en Éxodo, porque tienen que llegar a enfrentar a Faraón, que representa el mundo y Egipto, y ahora nos toca enfrentarnos al Mar Rojo, que es el bautismo, que representa la muerte. Muerte para allá y vivo para allí. Entonces atravesar el mar, y después del mar comienza nuestra travesía. Por eso es que todos comienzan a ser probados, llevados por el fuego.
Llegamos a las aguas de Mara. Luego vamos a Elim. Esa es la vida del creyente. Está ejemplificada en todo el Éxodo, lo que miramos. Y si no lo miramos como iglesia, entonces ahí tiene su Biblia, vaya y mírelo. Y mire por dónde vamos a pasar. Y miren los momentos que vamos a estar peleando con el Señor. Y mire cómo el Señor se manifiesta y le habla a las personas. Y también las personas cómo se rebeldizan, que es lo que el Señor va a decir ahorita acá. Entonces comenzamos por la Pascua. El autor dice que para ser parte de la casa de Dios uno debe continuar en el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida. Y la tierra prometida la da el Señor. Más adelante nos va a hablar del reposo. Esa confianza y ese retener, o sea, estar firmes en eso, ¿es un don o la persona ya lo adquirió y si quiere lo pone en práctica y si no quiere no? Sí, la segunda. O sea, no es que Dios le da más confianza y más firmeza a sino que uno quiere y otro no quiere. Uno escucha. Pero lo va por la fe. ¿Y la fe no es un don? Don de Dios, sí, sino que te me vas por otro lado. Estamos hablando del crecimiento. Claro, porque lo que su merced dice, sí, ahorita nos va a dar el ejemplo de cómo algunos resistieron incluso al Espíritu y el Señor se molestó. Pero ese resistir fue algo voluntario, personal, no Claro. fue algo... Lo mismo los que se mantuvieron firmes fue algo voluntario, algo personal. ¿Recuerdan los espías que van a la tierra prometida? ¿Qué dijeron 10? Eso estaba difícil, Que eran sí, de estaba gigantes, difícil. duro. ¿Y qué dijeron 2? Adelante. Los comeremos como pan. Entonces ahí está, porque preguntaba la hermana Heidi, la fe es lo que el Señor hace en la Pascua. El Señor toma al pueblo, castiga al faraón, saca al pueblo, les dice la sangre y los lleva. Esa es la fe, ese es el nacimiento. Pero ahora vamos a la trayectoria, a la travesía. O sea que el apóstol habla de qué tan responsable soy yo frente al Señor para poder caminar hacia adelante. Más adelante nos va a hablar sobre la madurez, sobre el discernir lo que es leche y lo que es carne. Y que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y la madurez en la escritura está basada en Gálatas capítulo 1. Permítame. Gálatas capítulo 4. Mire lo que dice el apóstol. ¿Lo tiene? Pero digo, entre tanto que el heredero es niño, oigan, está hablando del heredero. El heredero es un hijo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Por el pensamiento, ¿sí? Sí, señor. Y está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces es el proceso que vamos a ver siempre en nuestra vida y en nuestro corazón. Un esclavo, aunque sea heredero, un hijo, perdón, sí. Aunque sea heredero, se puede portar como un esclavo. Y eso es lo que le está diciendo aquí el apóstol, porque está escribiéndole a los hebreos, diciéndoles, es hora de madurar. Ya no nos podemos quedar niños. Ya no más. Y ese es el trabajo que le está haciendo acá. Como les decía, en otras palabras, no se trata simplemente de ser salvo o justificado por la fe, que es la experiencia de la Pascua. El autor dice que para ser parte de la casa de Dios, ahora, esa travesía, ¿a dónde me lleva? La travesía que les estoy hablando del Éxodo en su propia vida, ¿a dónde lo lleva? A un reposo debería llevarlo a Roma. Y a perfeccionarlo a usted a través de los hermanos. Y los hermanos lo perfeccionan a usted. Y hierro con hierro se aguza. Y ahí cada uno va a comenzar a ver el don que el Señor ha manifestado.
Los que se repliegan y se quedan por allá y botan todo, hay que esperarlos a que el Señor les vaya dando. No podemos entrar a pelear con ellos. Y hay otros que van muy avanzados, que ya creen que vuelan, y cuando se dan cuenta que no tienen alas, pues se estrellan. Sí, eso nos pasa a todos. El Señor dice, mire que el que está firme, mire que no caiga. Pero aquí en este trabajo es donde el Señor comienza a perfeccionar su cuerpo, su casa. Usted comienza a hacer ese ladrillo, esa piedra viva en la edificación del reino del Señor. ¿Entendido? Entonces, desde Egipto hasta la tierra prometida. Cuando alguien se convierte en un creyente en el Señor Jesús, es el comienzo de su vida cristiana. El creyente no debe asustarse cuando le viene el día de la prueba, el día del fuego. Hay gente que dice, ¿yo por qué lucho tanto y otros no luchan? Sí, hay gente que pregunta eso. Porque a mí me tocan las cosas más duras y a otros les toca más suave. Porque yo tengo que soportar todo esto. Pues porque están procesando su corazón, porque su trabajo es más fuerte que el del otro. Su trabajo es ayudar, levantar, edificar. Siempre hemos dicho que el hermano mayor es el que sienta en los hombros al hermano menor. Yo nunca he visto un hermanito menor alzando al mayor. Es loco. Sí, claro, el padre coge el niño y lo pone aquí en los hombros. Lo que llamamos tutatuntum, bueno, como lo llamen. Siempre el fuerte levanta al otro. Nunca el débil levanta al fuerte. Eso es contradictorio. Recuerden, usted comenzó su vida cristiana. ¿Usted es salvo? Sí. Pero tiene que entrar a la experiencia de la madurez con el Señor. Cuando usted ya entiende eso, ya usted no anda preocupado por otras cosas, sino por su caminar en Él y en ayudar a otros. Ya no tanto en pelear con otros, sino en ayudar. Y en esa ayuda es donde comenzamos nosotros a edificarnos. Por eso ponía el ejemplo, y el Señor lo pone, de la iglesia y su esposo, que es el Señor. O de la esposa y el esposo. Mientras se engrana eso, comienzan una pelea y una batalla. Pero cuando ya entienden que se juntaron dos personas como amigos y que se quieren, van para adelante. Ya dejan tanta batalla. Y entendiendo que, digamos, la ayuda viene del Santo Espíritu del Señor. Entendiendo eso, porque pues uno a veces trata como de pensar que es en las fuerzas de uno. Sí, pero también hay una batalla en su corazón. Sus fuerzas vienen siendo debilitadas para que la fuerza del Señor llegue a su vida y a su corazón. ¿Sí me entienden? Porque lo tiene que sentir, es lo que estaba preguntando el hermano Alex. O sea, ¿es responsabilidad mía? Según el libro de Hebreos, sí. Es responsabilidad de ustedes estudiar la palabra, es responsabilidad de nosotros buscar de la presencia, lo que estamos haciendo hoy. Lo que hacemos, ustedes saben que no es fácil. No es fácil. Ustedes están caminando y hay un oso grandísimo que como que quiere atraparlos, pero ustedes dicen, no, vamos es con el Señor y nada nos va a pasar porque vamos a honrar al Señor y nos vamos a fortalecer y no nos vamos a debilitar. Y ahí es donde comienza a salir fuerza de la debilidad. Y es importante que lo entendamos. La exhortación en el libro de Hebreos es a no regresar a la esclavitud de los rudimentos por temor a la persecución. A ver, alguien me decía, hermano, se regó el COVID por todos lados. Sí. Y sí, se ha regado bastante. Dijo, pero lo único que yo sé es que el día que me toque, me voy. Yo no me muero antes. Porque los días de los hombres están marcados. Estaba hablando con el Señor en la madrugada, porque escucho que hay un libro donde el Señor tiene registradas todas las cosas de los hombres. Y yo, ¿dónde está ese bendito libro, Señor? Porque si hay un libro para cada hombre, el Señor debe tener ¿cuántos libros haya? Y el Señor me hacía entender, no. Es que cuando yo hago, vamos a hablarlo así, a Heidi, a Paula, a Omar, a cualquiera de ustedes, a Anderson, yo
les puse el libro ahí, en sus conciencias. Y todo lo que van trabajando todos los días está quedando escrito ahí. Por eso sus conciencias los acusarán o los excusarán. Porque ellos mismos van escribiendo su propia historia. ¿Sí me están entendiendo? Por eso necesitamos ir al Señor y decirle: Señor, hay mucha cosa, información aquí que necesita salir de este libro. Me avergüenza esto. Y si su merced lo borra, la Biblia dice que cuando usted diga una mala palabra, tuvo un mal pensamiento y vaya a hablar con el Señor borra. Por eso es necesario mantener a diario nuestro libro limpio. Recuerden, el libro lo carga usted y usted mismo lo escribe. Usted mismo está escribiendo. Claro, yo me puse a mirar: Señor, ¿dónde están todos esos libros? No, los libros los trae uno en la cabeza. Bueno, la exhortación es a no regresar a la esclavitud de los rudimentos. Por temor a la persecución, está diciendo el escritor a los hebreos. Sin embargo, este no es el final del viaje. El creyente debe pasar de Egipto, vuelvo otra vez, por el Mar Rojo del bautismo. Debe recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que él se encuentra en Sinaí. Debe entrar a ese fuego, el calor del desierto, donde comienza su batalla con sus sentimientos, con sus pasiones, con lo que usted en otro tiempo metió en la cabeza. Comienza su batalla. Y a medida que va viendo su batalla, va entendiendo a los demás. Y ya no hay tanta crítica. Ya considero mi condición y perdónenme la expresión, no me enrancho a pelear con nadie. Sino que listo, vienen las diferentes situaciones, como cuando uno discute con sus hijos. El simple hecho de que uno discuta con sus hijos no dejan de ser sus hijos. Y el padre nunca deja de ser padre, por donde quiera que estemos mirando. Entonces, de Egipto al Mar Rojo, del Mar Rojo a los truenos en Sinaí, a la presencia de Dios, donde me entiendo, donde me intimida. Y de ahí a caminar hacia la tierra prometida. Y cuando llegue a la tierra prometida, no se me debe olvidar lo que el Señor ha dicho. Les recomiendo que se vean la película El progreso del peregrino. Es importantísimo saber lo que pasa en la vida de uno. Es escribir la ley en nuestros corazones y aprender lo que es la obediencia. Ahí en las gráficas, cuando vean el video, van a ver que les puse algo del peregrino. Tenemos un tiempo de aprender a escuchar la voz y responder en obediencia. ¿Me cuesta amar a mi prójimo? No, aquí decimos sí, nosotros lo amamos. El mandamiento dice que lo amamos y todos lo amamos. Y me cuesta amar al prójimo. Y entonces peleo con mi prójimo y ya mi corazón se va a llenar de odio. Y el Señor dice: ¿de dónde? ¿Eso has aprendido de mí? En tu corazón no puede haber odio. Y es el trabajo, mi lucha. No es que yo no soporto a esa persona, yo no la quiero saludar. Está en esclavitud. Cuando usted sabe que no tiene que estar peleando con nadie, pasó a otro nivel. Pasó al nivel de hijo. Sí, pueda que discutan, pero a mí no me arrastra. Y no me va a arrastrar. Arrastrar es llevarme en mis emociones hasta tal punto donde yo creo una amargura en mi propia vida y en mi propio corazón. Por eso siempre están las palabras de perdón, arrepentimiento, para salir rápido de todo eso. Siempre hay un tiempo de escuchar y obedecer su voz, responder en obediencia, el tiempo de la disciplina, en el cual somos conformados a su imagen. Vamos a mirar el texto de Hebreos porque no me olvidado. Vamos en el versículo 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Esto viene del Salmo 95. Por favor, si quieren, abran.
Alguien que lo lea, por favor. Del verso 7 al verso 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Gracias, mi hermana. Donde David se refiere al hecho de que Israel se había negado a escuchar la voz de Dios. Y eso está en Éxodo 20, 18 al 21. Israel se niega a escuchar al Señor. Ellos dicen, nosotros no queremos oírlo a Él. ¿Pero qué les ha hecho Él? ¿Solo porque lo intimida? Usted sabe que el Señor intimida. Y Él da miedo. Y el que no lo sabe es porque no estaba ahí. Eso de que papito Dios es lo más de lindo, olvídese de ese tango. Sí, Él es Dios. Él intimida, Él asusta. Mire, usted tenga la experiencia con él, arrodíllese a orar en su casa, ahí en su habitación, el lugar que usted tenga. Dígale, Señor, quiero sentir tu presencia. Y usted va a comenzar a sentir cosas que lo van a asustar. Usted voltea a mirar, ¿quién está? Sí, la presencia del Señor intimida. Eso es parte del temor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y nosotros debemos saber a quién nos acercamos. Y si no, preguntémosle a Nadab y a Abiú, que pensaron que el Dios de mi papá y de mi tío es chévere. No, no es tan chévere. No es tan chévere, les costó la vida, Señor. Tengo una pregunta, mi hermano. ¿Y cómo viene ese temor? ¿Leyendo la escritura o por una experiencia? La experiencia personal, claro, cada día. La experiencia de que usted no tenga para sus servicios, la experiencia de que su salud se agrave, la experiencia de que está orando por esa persona y esa persona cada día se vuelve más terrible, esa experiencia que lo lleva a ese horno de fuego. Esa experiencia. Pero el Señor dice, yo soy su libertador. Y eso es lo que uno no puede perder de vista. La gente dice, no, yo fui a esa iglesia y a mí nunca lloré y Dios no me contestó. Porque quería lo fácil. Lo que pasó en Meribá y Masá. Y es importante que entendamos, Dios no está para que me conteste. Dios es Dios. Ahora, Él me dio unas promesas y en ellas descanso. Esa es la fe que vence el mundo. Esa es la que vence al mundo. El justo por la fe vivirá. Así usted no vea la respuesta ahorita, tranquilo, ya el Señor le habló. El Señor les dijo, los lleva a una tierra donde fluye leche y miel. Pero vamos por el desierto, calienta un poquito hoy el sol. De noche hace bastante frío. Encontraron agua después de un día bien caluroso y con esa sed y esa agua amarga. Así nos pasa. Sale el hermano a trabajar con la intención de que hoy le va a ir súper bien. Y eso se mete en el chip. Y cuando termina el día no le fue como él pensaba. Y al otro día sale normal. Y ese día le fue bien. Dios hace eso. Hoy da harto, mañana da poquitico. Otro día parece que no da nada. Pero está dando es por otro lado. Ese es Dios, Él nos está enseñando. Eso le enseñó a mi Señor. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahí venimos aprendiendo nosotros. Dígame si ustedes no batallan con ustedes mismos. ¿Y cuántas veces no nos hemos parado a mirar al Señor y a preguntarle? No a preguntarle, sino a pelear. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón.
La pregunta para nosotros hoy es esa. ¿Vagamos en nuestro corazón? ¿En nuestros pensamientos? ¿Sí se ha dado cuenta que a veces nos vamos? Duramos 2, 3 horas por ahí bajando, divagando, hablando con nosotros mismos, montando los videos en la cabeza en vez de estar escuchando al Señor y mirar a ver qué es lo que estoy haciendo. Esos somos nosotros. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo. Un corazón malo, ¿qué trae? Incredulidad. Y la incredulidad lo aparta de la comunión. Y viene la exhortación, verso 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Ahí está la edificación. Eso es lo que viene diciendo él. Dejen de estar mirándose como esclavos, dejen de estar pensando en regresarse. Ustedes sabían que el pueblo de Israel cuando salió, se armó un grupito y se querían devolver. Se querían devolver a Egipto y dijeron, no, allá hay carne, allá hay cebolla, puerros. Allá la pasábamos rico. Y siempre está ese grupo sedicioso que lo quiere devolver a uno, a sacarlo de la comunión. Devuélvase, devuélvase. Egipto es mejor. Usted mismo lo ha dicho, yo antes de conocer al Señor estaba mejor. Ahora que me metí a caminar con Dios, las cosas me han ido como, yo los escucho a veces. O sea, ahí ya están con esos que lo quieren devolver. Exhortaban los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todo esto es muy profundo. Básicamente lo que está diciendo ahí, bueno, básicamente no decir. Uh-huh. Mejor. Lo que está diciendo... Mejor, úsala mejor. Lo que está diciendo el apóstol es que el que mire mucho a Moisés y se detenga mucho en eso, no va a poder conocer realmente quién es el Señor. Como le pasó digamos, a los israelitas en el desierto, que se quedaron viendo fue los truenos, los rayos, cómo vino la muerte sobre el pueblo, pero no pudieron ver a Dios porque estaban pendientes de esas cosas que a la final pues los endurecieron y los apartaron. Y muchos hermanos se han detenido a mirar la ley y a detenerse a mirar su pecado, olvidando que ya fueron salvos y limpios de las obras muertas. Cuando me detengo mucho, cuando miro el pecado, cuando estoy divagando en mi corazón y hago la alianza para seguir en mis pasiones. Eso es estar mirando el pecado. Y me argumento yo en mi mente al decir, pero si fulano, si esto, o si yo mismo, o hace tanto, lo que su merced decía, ¿sí? Hace tanto le vengo pidiendo al Señor por esto, no pasa nada, nunca cambio, soy el mismo. Pero es para recrearme en mi propio mal, Claro. como lo está diciendo ahí el texto. Eso es una hipocresía inconsciente. Pero cuando usted dice, no, esto me sacará el Señor porque Él me dijo, y Él completará su obra en mí, usted ya no comienza a detenerse tanto ahí, y a mirar y a castigarse con la ley y a castigar a todo el mundo con la ley. Porque mientras usted se esté castigando, trata de castigar a todo el mundo. Y saca los versículos y enjuicia a todos. No se esté castigando. Vaya y hable con el Señor. Pero ¿por qué me pasa a mí esto? Llevo tanto tiempo luchando con... Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No está caminando con el Señor? ¿Qué es lo que está mirando? O sea, si el Señor me dice vamos a una tierra prometida, donde fluye leche y miel y allá tendrán reposo, ¿cuál es mi problema? Este camino lleva allá. Él lo dijo. Él lo dijo. Nosotros estamos más ocupados en quitarle el pecado al hermano que en tener relación con Dios. Por eso el Señor dice, saca primeramente la viga de tu ojo y luego saca la paja de tu hermano. Sí, Señor. Pero la mayoría de nosotros andamos más preocupados por eso. Y no debemos mirar eso. Y si usted ha tenido un área en la cual no ha sido victorioso, hable con el Señor. Pero no se detenga a mirar esa área. Mire al Señor. Porque mirándolo a Él, se le quitan los ojos a usted donde está caminando. O a donde se enreda. Por eso dice, divagan en sus corazones. Que está hablando, verso 13, exhortados los unos a los otros. ¿Qué es la palabra exhortación? Animarse.
Animarse. Entre tanto que se dice hoy, así que nos vamos a animar todos los días en el Señor para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Ánimo para adelante, salgamos. Ya las cosas viejas pasaron. Ese es el punto. No estarle diciendo, no, pero es que usted, lo que decía el hermano, usted nunca cambia. Usted lleva años en la misma tónica. ¿Sí lo han oído en sus propias mentes? ¿Qué hace dándose el látigo ahí? Si el Señor borró sus pecados, los arrojó al mar, ¿qué hacemos nosotros mirando eso? Debemos de pedirle al Señor que nos ayude. En Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 se nos da el ejemplo de Israel en el desierto y cómo la mayoría de ellos se negaron a escuchar la voz de Dios. Como resultado, la mayoría de ellos se les negó la entrada a la tierra prometida. Recuerden que la primera generación de los 40 años no entra. Entran son los hijos. Que es un símbolo del reposo de... Por eso dice, no entrarán. Y entran los niños. ¿Y quién los entra? El Señor. Entran los hijos. Los padres mueren, no disfrutan. Delicadísimo, ¿no? Se negaron a escuchar la voz del Señor en Sinaí. Por más que tengan problemas y discusiones y luchas dentro de ustedes, recuerden que ustedes son llamados a tener paz y reposo. Esa es una de las características del Espíritu del Señor en la vida del creyente. Esa angustia que nosotros permitimos a veces, eso no es de Dios. Porque el creyente debe saber que su vida está en las manos del Señor. Todos los días. Todos los días. Se negaron a tener la ley escrita en sus corazones, ¿lo recuerdan? Que el Señor tuvo que remarcarles en piedras para que leyeran. Les leo. Se negaron a escuchar la voz de Dios en Sinaí, se negaron a tener la ley escrita en su corazón por medio de la voz de Dios. Y les sucedió esto a la iglesia del desierto. Y como le sucedió a la iglesia del desierto, el autor de Hebreos nos está diciendo, ojo, no vais a que ustedes estén por ese camino. Se endurezcan sus corazones, ustedes anden por el camino que no es y no disfruten del reposo del Señor en esta vida. Difícil. Entrar en el descanso de Dios es el equivalente a entrar a la tierra prometida. Por eso hemos dicho que usted disfruta de la vida eterna acá. Usted no, la idea no, algún día estaré en la vida eterna. No, la vida eterna es caminando aquí con el Señor, donde usted encuentra el reposo, el gozo. Hay gente que le da miedo tomarse una guapanela, un tinto, algo. No, yo no puedo hacer eso. Y entonces toca devolverlos a ciertos apartes de la escritura donde el Señor, un día se va un hijo de la casa, le dice, padre, me la herencia, me voy. Y se va el hombre de farra. Y por allá le acabó la plática porque, como le decían a uno en el comercio, se ganaba 300, 500. Y se iba a festejar y al cuarto día volvía uno y le decían, ¿ya se le acabó la plática? ¿Ya se le acabó la plática? Y así le pasó. Pero mi punto no es el pródigo, mi punto es el que está en la casa. Lleno de rencores, lleno de malicia, lleno de males. Pero es que usted nunca me ha dado un cabrito, usted nunca me ha dejado hacer una fiesta. ¿Cuándo me ha dejado usted regocijarme? ¿Y qué le dice el Padre? ¿Todo lo tiene usted? ¿Por qué no lo disfruta? ¿Todas las cosas me son lícitas? Y todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y hay cosas que sí lo dominan a uno. Nuestros asuntos pasionales nos dominan. Nos ponen a soga y al piso. Las emociones es lo más tenaz que tiene que luchar el ser humano. Y más esas emociones descontroladas que escribió usted en su libro. Algunos no sufren de eso. Bendito el Señor. Pero hay otros que tenemos que luchar todos los días. Entonces, entrar en el descanso de Dios es el equivalente a entrar a la tierra prometida.
El reposo de nuestras vidas es Dios. Y por eso el Señor enseñó. Cada, ¿cómo lo llamamos? Séptimo día. En el Shabbat, semanalmente hay un reposo. Al año hay un reposo. Cada 7 años hay un reposo y cada 49 años hay un reposo. Y el Señor enseñándole semana tras semana a los hebreos y a nosotros que debemos encontrar un reposo en el Señor. Que no nos afanemos tanto. Que echemos nuestra ansiedad y nuestra carga delante de Él. El pueblo se niega a escuchar la voz del Señor y como les digo, eso no es un asunto de salvación, sino de formación. Hay gente que no le gusta leer la Biblia. ¿No es un lío? Hermanos, ¿qué vimos el domingo pasado? A una señora que pasó por ahí. Sí, ¿dónde está mi interés? ¿Dónde está lo que...? No, yo voy en ese entrenamiento porque me están enseñando. Todo lo que aprenda en la Biblia es un entrenamiento. Lo puedo ver en mi esposa, en mi esposo, en mis padres, en mi hogar, en todo lado. Y voy aplicando la escritura, la voy aplicando. Y la gente queda, ¿dónde viste? ¿Dónde es tanta maravilla, esa sabiduría? Pues porque escuchó al Señor. El Señor hoy nos está dando la palabra para esta semana. Descanse. Pero es que estoy... Mírame, Señor. Descanse. ¿Recuerdan a Elías? Elías, después de la confrontación con los falsos profetas, vio que Israel no cambió y se frustró. Dijo, no, yo me voy. Y Jezabel, aparte de eso, mandándome los de la moto. No, ya me voy. Y se fue por allá para Sinaí otra vez y se metió en una cueva. Y el Señor le dijo, acuéstese, descanse. Y dice que le prepararon una torta y le dieron a comer. Y le dijeron nuevamente acuéstese, repose, porque largo camino le espera. Dicen en el mundo, ¿tanto afán para vivir 100 años? Sí, debe estarse angustiando. ¿Por qué? Basta cada día su propio afán. Tranquilos. El Señor tiene cuidado de nosotros. Eso está hablando el libro de Hebreos. Si escuchas hoy su voz, hoy. El Señor Jesús vendrá a cualquier persona que le pida su reposo. Eso sí, téngalo por seguro. Y es una promesa delante del Señor. Necesita reposo, dígale, Señor, ayúdame a reposar en ti. Y usted verá lo extraordinario en la obra del Espíritu, lo que usted va a comenzar a vivir. Se le comienza a ir tanta carga. La pata de gallina comienza a desaparecer. ¿En serio? Usted se va a ver más. Y es verdad, lo que les estoy diciendo es verdad. Las personas que vivimos solos, que no tenemos compañera o compañero o lo que sea, nosotros aquí angustiados, pegados al techo. Señor, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo mío? No, el Señor dice, descanse, tranquilo. ¿Cuál es su agite? ¿Cuál es su angustia? ¿Qué está haciendo? Vamos al versículo 14. Porque somos hechos participantes del Señor Jesús. Somos parte de Él, de lo que Él ha hecho, de su obra, de su trabajo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. De la manera que usted entró como un niño confiando en el Señor y el Señor le comenzó a ayudar, ahora ¿quién le dijo a usted que usted le va a ayudar al Señor en la obra? Cuando estamos hablando de este camino, es que usted entrene su mente y su corazón para que cada día confíe más. Debemos mantener firme la confianza hasta el final. ¿Sí me estoy explicando o lo ven después en el video? Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Qué tuvieron que hacer ellos contra Faraón? Nada. Como si el apóstol se estuviera preguntando qué les pasó durante el camino. Si salieron tan convencidos, ¿qué pasó después? Y es lo que les está diciendo a los hebreos, no vayan a desertar de la fe, porque van a caer en la esclavitud. Ustedes ya vienen caminando bien, no deserten, caminen tranquilos. ¿No entienden? Sigan para adelante. No necesita entenderlo todo, solo avancen lo que el Señor le está mostrando. ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Tengo una pregunta, pastor. Señor. Ahí. El Señor primero lo entrena a uno, sí, en el proceso que el Señor, para su propósito. Ya después de entender, como este pueblo ya entendía, por eso fue que lo llevaron a ir al Señor, pero una pregunta. No le... Sí, vamos en un proceso. Al principio no entendíamos, pero ya entendiendo, ya no puedo estar jugando, peleando con el Señor, porque ya entiendo. Claro, el asunto es un camino de fe. El hombre pelea con el Señor cuando se mete en sus fuerzas. El hombre pelea con el Señor cuando se mete en sus fuerzas. El hombre descansa en el Señor cuando escucha la promesa de Él. Y el hombre tiene la responsabilidad de estar todos los días escuchando la voz del Señor. Al escuchar la voz del Señor, su corazón no se endurece. Si oyeres hoy su voz. Creo que el problema, no sé si haciendo un poquito lo que dice el hermano Omar, es que el pueblo en el desierto nunca quiso escuchar al Señor. Nunca. O sea, ellos nunca quisieron tener nada que ver con él. Por eso el apóstol cita el Salmo 95. Y dice, allá no le dijeron al Señor que no. Leímos Deuteronomio donde también dicen, no hable el Señor con nosotros. Es que el pueblo decididamente dijo no. Díganme ustedes, ¿quién les dice que no lean la Biblia? Y alguien me argumenta y dice, no, es que yo no entiendo. ¿Cómo así que yo no entiendo? ¿De dónde me está diciendo usted eso? Lo que pasa es que tiene que poner sus sentidos a lo que está haciendo. Usted ve una película y usted le pone todos sus 5 sentidos a la película para lograr entenderla. Igual sucede en la escritura. Todo está de acuerdo a la pasión y el amor que usted le ponga a las cosas del Señor. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Él nunca los va a dejar, Él nunca los va a desamparar, Él nunca nos va a defraudar. Él siempre va a ser nuestra ayuda. Ahí es donde descansa nuestro corazón y nuestra vida. El libro de Hebreos es una exhortación a ir hacia adelante, a no detenernos, a de que por más de que la lucha esté, adelante vámonos todos. El versículo 12, perdóneme que lo salte. Aquí dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad. La palabra apartarse es la palabra apostatar. Apostatar es salirse, desertar, mantenerse apartado. Cuando usted se sale, cuando se mantiene apartado de la comunión, es como si usted se estuviese volviendo un apóstata. Como el perro que regresa a su vómito, pero porque se vuelve, queda esclavo de sus deseos. Si ya conoce al Señor, se devuelve. Creo que no es tanto como el perro o la puerca del texto de Pedro, porque ahí está Esos son hablando malos. de los falsos. Es más como el que se enreda de pronto en sus propios pensamientos, lo que su merced decía hace rato. Que se enreda uno de pronto en sus propios pensamientos, deja leer la Biblia, deja la comunión y llega a una conclusión. Dice, yo nunca fui esto. Hasta que vuelve otra vez como el trato del Señor a encajonarlo o a guiarlo nuevamente por el camino. Porque a todos nos pasa eso. En el día uno se puede perder lo que su merced decía hace rato. En el día uno se puede perder 5 o 6 horas en los propios pensamientos y no darse cuenta
El Señor está ahí disponible siempre, o la Escritura, para entender algo y aprender algo más. Y no hay fruto. Pasa una semana y uno no, parece ser que no tiene como fruto en lo que quiere hacer, aunque está el sentimiento ahí. Como el que quiere hacer algo y tiene el sentimiento, pero nunca se atreve, y tiene como esa frustración ahí que viene de parte del Espíritu del Señor diciéndole a uno, ¿qué hacía acá? ¿Por qué piensa eso? ¿En dónde se metió? Así es. Porque en la vida del creyente tienen que venir debilidades. Volvemos otra vez, no se le olvide, la formación del creyente va desde Egipto hasta la tierra prometida. Y mire el corazón de los hombres por donde camina, su corazón. Hoy está con máxima comunión, hoy quiere seguir con el Señor. Espero que siga así. Espero que siga así. Así tenga que limpiarse sus lágrimas, pero siga con el Señor. Él no le ha hecho nada. Sencillamente usted está en la batalla de sus emociones porque el Señor le está enseñando, no se deje mover las emociones. Esas son mías. El Señor dice, sus emociones son mías. Me amarás de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Por eso permito que venga todo esto, para que te des cuenta. Y si oyeres hoy mi voz, no te endurezcas. No te endurezcas. Un día un maestro le dijo a sus discípulos, arrepiéntete un día antes de que mueras. Escúchenme. El maestro le dice a sus discípulos, arrepiéntanse un día antes de que vayan a morir. Y sus discípulos le dijeron, luego se sabe de antemano el día que vamos a morir. Y él le responde, por eso, arrepiéntanse hoy. Porque usted no sabe si mañana se va a morir. Por eso cuando la Escritura dice, hoy, es hoy. No es otro día. Por eso lo remarca, hoy. Porque tengo la vida, tengo la solución. Puedo desbaratar todo esto que hice mal. Se puede desbaratar. Y comienza mi vida. Pero lo escuché hoy. No puedo trasladar el hoy para otro día. Por eso les daba la ilustración de lo que sucedió con este rabino. De esta manera toda su vida va a ser un arrepentimiento delante del Señor. Ya para ir cerrando, la pelea amarga o la rebelión fue cuando Israel se quejó repetidamente contra Dios mientras Moisés los guiaba por el desierto. Los murmullos repetidos están en Números 11, donde, miren Números 11, 16, que es lo que está citando el versículo 12. Nuestra exhortación es, escuchemos la voz de Dios hoy. La pregunta para el próximo domingo, ¿qué estudiamos? Debemos escuchar la voz de Dios hoy. Por más de que hayan problemas y dificultades, no me salgo del camino, no me salgo. Y si viene el consejero que me dice, devolvámonos que allá hay puerros, cebollas, no quiero. No quiero porque voy a una tierra donde no voy a ser esclavo, me la van a entregar en propiedad, donde soy hijo y fluye leche y miel. Si se devuelven para Egipto, ¿qué van a hacer? Esclavos. Esclavos. No, yo voy para adelante, voy para adelante. Nos cuesta, a todos nos cuesta. La exhortación es sigamos adelante, sigamos adelante. Llegará el día en que veremos que todo lo que hoy nos amargaba nos dará risa, un gozo. El Señor usa las cosas para bien. Claro. Con su propósito. Los hombres que sufren separaciones, los hombres o mujeres que meten en sus vidas ciertas cosas y les causan luchas y problemas cuando entienden y miran al Señor. Y siguen mirando al Señor y siguen mirando al Señor, ya las cosas van quedando atrás y cuando las miran, qué bobadas donde estaba atrapado.
qué bobadas. Matándome la cabeza por esto. Y no tenía paz ni tranquilidad, no fluía, nada. Y a veces tenemos la tendencia a enredarnos en cosas. ¿Por qué nos enredamos? Bueno, nos enredamos porque es nuestra naturaleza. Pero la naturaleza divina es desenredarnos. Entonces ahí quedamos pendientes para nuestro próximo capítulo, que nos va a hablar del reposo en Josué. Ya pasamos por los ángeles, ya pasamos por Adán, ya pasamos por Abraham. Ahorita cruzamos con Moisés. En la próxima clase cruzamos con Josué hacia la tierra prometida, hacia el descanso. Y luego vamos a ver el sacerdocio del Señor. Pero antes de entrar al sacerdocio, el Señor nos va a decir, ¿ya están maduros? A ver, cerramos con ese capítulo, un momentico. ¿Con números? No. El de números, leámoslo. Números 11. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Amén. Y ahora vámonos a Hebreos 5. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el versículo 11 y cerramos nuestra clase en esta mañana. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esa es la exhortación a que nosotros todos los días nos estemos preparando y formándonos en el Señor. ¿Entendido? Vamos a orar, mis hermanos. Va a llegar la hora feliz de recoger la ofrenda. Cierren sus ojitos, lo primordial es sus corazones delante del Señor y su comunión.